Bien, hemos estado desarrollando en esta primera etapa del año el tema del imperialismo en sus distintas miradas y tanto digamos en la noción de imperialismo que Lenin trajo a través de su libro El imperialismo como fase superior del capitalismo, como también contextualizar el imperialismo hoy y también le hemos dado bastante lugar a la noción de colonialismo, porque justamente es un componente actual en las políticas internacionales que no podemos soslayar. Pero queríamos hacer un cierre de este tema con un análisis más pormenorizado del imperialismo yanqui sobre América Latina. Para eso nos pareció importante traer la historia de su desarrollo y también de los fundamentos que fueron desarrollando, las teorías que fue desarrollando Estados Unidos para dar validez a sus acciones, ¿no? De avasallamiento, de dominación sobre el resto de América Latina. Por supuesto que no fue solo sobre América Latina, esto no podemos dejar de verlo, pero queríamos hacer hincapié en eso. Así que en el encuentro de hoy y en el encuentro del próximo lunes estaremos viendo ese desarrollo histórico, esas teorías y, como siempre, trayéndolo a nuestra práctica diaria como para ver cómo influye todo esto en nuestra acción militante y también cuáles son las acciones que deberíamos desarrollar y sobre todo, como siempre, conocer bien el enemigo, que es lo que nos permitirá derrotarlo definitivamente en algún momento. Así que, bueno, ahí vamos compañeros y compañeras a trabajar el tema del imperialismo en América Latina. Bien, en primer lugar nos tenemos que situar históricamente en el sentido de que cuando las primeras colonias de Estados Unidos hacen pie en Norteamérica y comienzan los procesos de independencia, eh, no solo las de las colonias, porque en realidad Haití se independiza antes que Estados Unidos, aunque muchas veces la historia que nos traen es como si fueran los primeros adalides de la democracia, porque fueron los primeros en independizarse. Lo real es que comienza todo un periodo de independencia, digamos, de los distintos países, como los que hemos vivido en nuestro propio país, que en ese momento era el Virreinato del Río de la Plata. Y cuál era el tema de la amenaza que se veía era que, bueno, justamente se había aprovechado un momento histórico también en Europa de guerras y demás que produjo cierta debilidad y les permitió a las distintas colonias españolas independizarse. Esto, una vez ya resuelto un poco, calmadas las aguas en Europa, volvieran por sus fueros a recuperar esas tierras. Entonces, esto que se denomina la doctrina Monroe, que luego la veremos, trajo aparejado que se desarrollara lo que se llama la doctrina del destino manifiesto. Es decir, Estados Unidos se siente predestinado, digamos, por Dios a dirigir los destinos de toda nuestra América, ¿no? Y para eso, para hacerse fuerte, para poder cumplir su misión, la primera empresa que emprende es la de justamente extenderse de costa a costa en América del Norte, avasallando a varios países, en particular México, a quien sufre, digamos, de quien sufre una, una apropiación del territorio muy significativa. Vamos a ver entonces ahora en el mapa el proceso de extensión de Estados Unidos con esa idea que Trump hoy la plantea todo el tiempo, que es que ellos son un pueblo elegido, ¿no? Que están destinados a justamente dirigir los destinos de América en su totalidad. Así que bueno, vamos a ver ese mapa y cómo fue todo ese proceso. Bueno, acá ven el mapa, ¿no? Cómo fue esa extensión. Digamos, comienza obviamente con el asentamiento de los colonos
que están ahí a mano derecha en color violeta, sobre las costas del Atlántico. Luego, cuando se independizan, logran la cesión de Gran Bretaña, que es el verde clarito que está al lado de violeta, toda esa zona. Compran los territorios de Luisiana a Francia y Florida a España, y luego van a incorporar a través de la fuerza, digamos, todo lo que sería Texas, California, Nevada, Arizona, entre otras, a México. A Oregon la incorpora en relación a Gran Bretaña. Minnesota también es incorporada. Alaska, que está arriba, que no lo vemos porque el mapa justamente hace eje en el centro, la compra Rusia y termina anexando a Hawái finalmente. Fíjense la extensión que tuvo esto, obviamente contando a los pueblos originarios que fueron los primeros arrasados en ese territorio, ¿no? Pero fundamentalmente acá quien sufre esa extensión es México. México pierde el 55% de su territorio. Bien, habíamos dicho entonces que la doctrina del destino manifiesto, que se utiliza fundamentalmente para esa extensión, para justificar esa extensión, se apoyaba en esta doctrina Monroe, que era América para los americanos. Es decir, una vez que se independizaron las colonias, la idea es que justamente no interviniera ningún país de América, Europa, y en esto justificaba entonces una intervención de Estados Unidos si llegaba a darse. Posteriormente existe lo que llamó el corolario Roosevelt, que fue que los países de Centroamérica, Caribe y América del Sur debían estar bajo la influencia de Estados Unidos, y así estaba legitimada para intervenir en asuntos de los países latinoamericanos para evitar la intervención europea. ¿Esto qué quiere decir? El corolario Roosevelt lo que dice es, también puede intervenir cuando hay un tema interno, pero que coloque en debilidad a ese país y quedaría a expensas entonces de Europa. Entonces, no solo se habilita el tema de que Estados Unidos intervenga frente a un peligro externo, sino frente a un peligro interno que considera que puede generar el externo, ¿no? Bien, a partir entonces de estas políticas de Estados Unidos, que justifican, digamos, que dirijan los destinos de los distintos países de América Latina, se van dando una serie de intervenciones, son muchísimas y de distinta manera, según el tipo de justificación que van dando en cada una de ellas, pero queríamos mencionar algunas que nos parecen significativas por justamente lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, en 1903 forzó la separación de Panamá de Colombia, le dio el derecho al canal a perpetuidad. Esto es muy común, por ejemplo, decir, bueno, voy a incentivar la independencia de un lugar, de un espacio, de un territorio, de un país, así lo puedo controlar, porque a cambio de que lo ayude a separarse, justamente obtiene un beneficio. Bueno, acá pasó eso, Panamá era parte de Colombia, se separa y entonces le dan el manejo del canal de Panamá. Esto que luego, después de muchos años, Panamá logra revertirlo y toma de vuelta el control, lo pudimos ver ahora cuando Trump, en este segundo mandato, apenas asume, dentro de todo lo que dijo que le pertenecía, habló del canal de Panamá. Y si bien no es que fue y se hizo de vuelta del canal de Panamá, lo que sí hizo fue ejercer una presión tal que la obligó a Panamá a que todas las relaciones comerciales que había tejido con China las deshaga, para volver a tener Estados Unidos un lugar de prioridad en esas políticas. En 1906 intervino por segunda vez en Cuba. Ya en 1898 habían impuesto un gobierno militar en la isla a partir de la guerra hispano-estadounidense. Bien,
Fíjense que las invasiones a Cuba no comenzaron con la Revolución Cubana, ¿no? Sino que vienen de mucho antes, y justamente por eso la población de Cuba tiene un sentimiento tan antiimperialista, porque lo tiene en su ADN. Cuba ocupa un lugar estratégico en el Caribe, que Estados Unidos no está dispuesto a resignar. No lo estuvo antes, como en estas intervenciones que ya había tenido, ni lo tiene ahora, que pretende justamente doblegarla. En 1915 intervino en Haití para proteger los intereses estadounidenses de sus empresas en la isla, cuando se asesinó a su presidente y se quedaron hasta 1934. ¿Ves? Esto sería el corolario Roosevelt. Es decir, asesinaron al presidente, bueno, entonces tengo que proteger las empresas norteamericanas, bien, me meto. Y fíjense que de 1915 a 1934 interviene Haití. En 1916 ocupó República Dominicana y se retiraron recién en 1924, pero quedaron con el control de los derechos aduaneros del país. En 1917 intervino en México bajo pretexto de perseguir a Pancho Villa. Estas son algunas, pero podríamos mencionar realmente muchísimas, ya digo, de distinta intensidad, de distinto modo, algunas directas, otras indirectas, pero bueno, ha sido la historia de Estados Unidos hacia América. Bien, a la amenaza que significaba Europa para América en los tiempos de la doctrina Monroe, luego de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría que se desata, empieza a haber un cambio en esta doctrina que tiene que ver que hay otro enemigo, que no es un enemigo de un país en particular, sino que tiene que ver sobre todo con el enemigo del comunismo, ¿no? Obviamente que representa ese comunismo la Unión Soviética, pero en realidad Estados Unidos entiende que justamente si avanza el comunismo significaría el fin del capitalismo. Entonces comienza a generar un intervencionismo fue ya no solo en América Latina, sino también en Europa o en donde sea, con tal de combatir al comunismo, ¿no? Y detenerlo, sobre todo detenerlo. Así, en la Guerra Civil de Grecia en 1946, para evitar que ganaran los comunistas, Estados Unidos elabora una nueva adaptación que es la doctrina Truman. En palabras de Truman, Estados Unidos apoyaría la causa de los pueblos libres en contra de las minorías rebeldes y armadas que pretendían imponer un sistema totalitario al resto de la ciudadanía. No sé si les suena esto. Hoy diría más que minorías rebeldes terroristas, pero fíjense que es la misma lógica que impera hoy. Siempre que se esté luchando, además de demonizar y tergiversar muchas veces a esas resistencias en los países, bueno, justamente da apoyo directo, porque ¿qué justifica que Estados Unidos apoye a Israel en Gaza? Y justamente esto, ¿no? Que no sea que se dé vuelta a la tortilla. Gaza no es comunista, ¿no? Lo que estamos hablando en esa época era eso, pero sí, obviamente, todo lo que es esa cultura, todo lo que pasa en Asia tiene que ver con también un enemigo que Estados Unidos siente que puede impactar sobre el sistema capitalista, ¿no? Además de necesitar sus recursos y dominar. Fíjense que, volviendo a Grecia, terminó apoyando a los monárquicos que llevaron adelante una masacre con los rebeldes y dejó en claro que podía intervenir en terceros países para ayudar a fuerzas anticomunistas para combatir el comunismo, ahora llamado terrorismo. Y esto también es lo que habilitó a que instale bases militares en otros países que no sea Estados Unidos. Fíjense que John Kennedy, en el discurso de 1961, dice: dejad que cada nación sepa si nos desea para bien o para mal, que pagaremos cualquier precio, sobrellevaremos cualquier carga, sufriremos cualquier penalidad,
Apoyaremos a cualquier amigo, nos opondremos a cualquier enemigo, con el fin de asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. Esto también es muy importante porque justamente ellos se erigen en paradigma de la democracia, ¿no? En quienes pueden liderar ese proceso del occidente, de la libertad y de la democracia, frente a todo lo demás, digamos, ¿no? En aquel momento era el comunismo, hoy más que nada es Rusia, es Asia Occidental, siempre es el enemigo, digamos, que no son ni democráticos, siempre son totalitarios, ¿no? Si uno analiza muchas de las democracias, inclusive la que estamos viviendo en Argentina, nos preguntamos qué sentido tiene esa palabra en un gobierno como el que vivimos, ¿no? Y sin embargo, siempre aparece como que, bueno, es democracia, ¿no? Que eso es toda una discusión que debemos tener en algún momento en Argentina, el evaluar esas democracias sin ver efectivamente para quién sirven y para qué están, ¿no? Bueno, a partir justamente entonces de esa idea de adalides de la democracia, la libertad y demás, es que despliegan propaganda anticomunista, financian grupos terroristas, apoyan a países aliados o de una nación que consideren indispensable para la seguridad nacional, digamos, ¿no? Van desplegando sus políticas de distintos modos, pero siempre con el objetivo justamente de ser y considerarse la policía del mundo Estados Unidos. Bueno, acá tenemos un listado ya más general en el mundo de las intervenciones de Estados Unidos, ¿no? Fíjense como algunas tienen que ver con el presente, y acá también vuelvo a decir, no es un listado completo, ¿no? Inclusive llega hasta el 2011, pero fíjense, China, Siria, Corea, Irán, Guatemala, Tíbet, Indonesia, Cuba, República Democrática del Congo, República Dominicana, Perú, Grecia, Guatemala, Camboya, Chile, Argentina en el 76, Angola, Turquía, Polonia, El Salvador, Nicaragua, Camboya, Lebanón, Grenada, Bosnia, Irak, Sudán, Afganistán, Yugoslavia, Irak, Yemen, Haití, Somalia, Irán, Honduras, Libia, Siria. Fíjense, y esto llega hasta el 2011. Fíjense en la actualidad, ¿no? Lo que ha pasado. No es detalle. Y en todas estas intervenciones, que es a través de bombas, de sabotaje, de cambios de régimen, digamos, inducidos y además liderados por las propias fuerzas de Estados Unidos, ha sido la política que ha llevado el imperialismo norteamericano por el mundo, ¿no? Pero ese imperialismo no lo tenemos que ver solamente como la cuestión militar. También el imperialismo tiene otros modos de doblegar y de imponer sus políticas a través de la dominación política y la económica, ¿no? Además de la militar. Y eso es importante que también lo tengamos en cuenta cuando hablamos de imperialismo. Si hablamos de golpes de Estado, por ejemplo, en intervenciones políticas, ¿no? Que no han sido específicamente intervenciones armadas de Estados Unidos en esos países, podemos ver golpes de Estado parlamentarios de Bolivia, Paraguay o Perú que fueron justamente financiados y inducidos por Estados Unidos. Condicionamientos a gobiernos fuertemente, financiamiento a grupos opositores violentos, como pasó con, digamos, todo lo que en Venezuela ha sido muy importante, pero no solo en Venezuela, sino también lo ha sido en Chile, lo ha sido en Colombia, inclusive en Argentina, ¿no? Intervenciones humanitarias bajo ese manto que es tremendo. Lo de Haití es realmente muy duro porque se hacen intervenciones que se dice que son humanitarias para poder resolver conflictos internos y terminan siendo intervenciones feroces de Estados Unidos en la vida de los haitianos, ¿no? Y también otros aspectos son los organismos de derechos humanos. La OEA, ustedes habrán visto, cada vez se le ha ido cayendo el velo mucho más, pero la OEA ha tenido intervenciones funcionales en las políticas del imperialismo. Y hoy más que nunca porque ya
digamos, no tiene empacho en querer disimularlo. Pero la OEA ha cumplido una función bastante importante en relación a otorgarle al imperialismo canales desde donde presionar a los países o denunciarlos o demonizarlos. Los medios de comunicación, obviamente, cuando Trump comenzó su segundo mandato y justamente quitó todo el financiamiento a lo que hacen los medios de comunicación, quedó bastante al desnudo, ¿no? Todo lo que antes se decía, este año, bueno, fue corroborado, el año pasado y este año desde que asumió, fue corroborado. Y luego sí, claro, está la invasión directa. Eso existe y Venezuela lo sabe bien, ¿no? Bueno, el otro modo son las intervenciones económicas en los países, las deudas externas que ahogan realmente a los países. Nosotros en el 2001 supimos bien lo que eso significa y ni hablar en la actualidad, ¿no? Las intervenciones que se hacen a través de bloqueos, embargos, que tanto ha sufrido Cuba por 60 años, la propia Venezuela. Bueno, ese ha sido un mecanismo cada vez más eficaz, sobre todo cuando comenzó toda la etapa de bancarización y de un sistema económico que estaba demasiado centralizado y manejado por Estados Unidos, y que eso hace que esos bloqueos económicos sean mucho más eficaces que lo hubiera sido hace 20 años atrás. Y dentro de lo que es esa presión económica en la que ejerce el imperialismo, el tema central en realidad ha sido que después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos queda con el 70% de oro de las reservas mundiales. Digamos, frente a todo el periodo de la guerra, que quedan todos los países dado vuelta, porque toda la guerra trae pérdidas económicas monstruosas, Estados Unidos no. Y entonces eso lo coloca en un lugar realmente de una posición privilegiada económica, impone el dólar, entonces como moneda de cambio en todas las operaciones comerciales en el mundo, y esto hace que obviamente sea un factor de presión impresionante y de control de todas las finanzas mundiales, ¿no? En 1971, sin embargo, se da el lujo que una vez que ya se impuso de una forma global el dólar, se dio el lujo también de quitarle el respaldo en oro. Entonces, eso trajo crisis muy profundas, y de hecho todavía siguen estando. Estados Unidos tiene una deuda en billones, digamos, tremenda, justamente por esto, porque no es que tenga respaldo. Ahora, de todos modos, todo ese proceso le significó que el dólar sea el modo que tiene de controlar todas las finanzas mundiales. Y por esa razón, justamente en estos últimos años, cuando comienza a darse operaciones comerciales de China en su propia moneda, de Rusia en su propia moneda, y los BRICS, que pretenden, digamos, justamente generar una nueva forma de sistema financiero para salir de lo que se llama el switch, que es el que maneja el dólar, lo que justamente provoca una fuerte oposición de Estados Unidos y el boicot a esta política. Y dentro de este dominio económico, obviamente, los organismos internacionales que juegan un papel principal tienen que ver con el Fondo Monetario Internacional, que es el que financia a los países, bajo la excusa de que su balanza de pagos, que está desequilibrada, pone en peligro la economía mundial. Entonces se mete, ofrece préstamos sumamente onerosos, pero que además no solo onerosos por sus intereses, sino también por el tipo de condicionamientos que imponen las políticas internas de cada país, cosa de que doblegarlos ante la política de Estados Unidos. El otro organismo es el Banco Mundial, que bajo la excusa de que da créditos para reducir la pobreza y generar la prosperidad en los distintos países, también lo que hace es incidir en las políticas y obligar a los países a seguir determinadas políticas.
Y finalmente la Organización Mundial del Comercio, que es el ente que regula toda la normativa del sistema financiero internacional y que justamente, bueno, es por ejemplo quien termina generando quién es terrorista o no, y en base a eso la cuestión de la intervención económica absoluta sobre personas, instituciones, organizaciones o países, y esto trae un daño tremendo. Bueno, como vemos, el tema de Estados Unidos no es nuevo, es bastante viejo y que tiene que ver justamente con un sistema que él se erige como el conductor, el que ejerce el liderazgo, que es el capitalismo. Y esta historia de intervencionismos, de permanente hostigamiento, de dominación en nuestros suelos, nosotros y nosotras debemos conocerlo en nuestra militancia para poder identificar esas políticas y poder compartir esas herramientas con nuestros compañeros y compañeras en la militancia cotidiana, ¿no? Y no permitir, y sobre todo no permitir lo que está sucediendo hoy, que es borrar esa historia, ¿no? Así que tenemos mucha tarea por delante y que va a empezar discutiéndose en el encuentro.